Bueno, para contar brevemente de qué se trata esta presentación, los autores Claudio Spiegel, Gabriela Gresores y Marcelo Campaño analizan el origen de los estados y los diferentes momentos de la evolución histórica y cómo los seres humanos y las distintas sociedades se organizaban en los inicios de la historia, cómo se organizaban las primeras sociedades, cómo era la división de roles también, cómo se organizaban política y económicamente eh, en los inicios y cómo eso fue evolucionando en el transcurso del tiempo. También cómo era la sociedad antes del Estado, cómo se originó el Estado y los autores a su vez nos permiten comprender los cambios que hubo históricamente desde las primeras comunidades hasta la transformación de los primeros estados. Voy a comentar el texto de Spiegel y de Gresores. Bueno, ahí ya estoy compartiendo pantalla. Voy a ir a la primera. Bueno, referido al texto, a los textos que estuvimos trabajando, como dijo mi compañera, la relación es cómo fueron cambiando las relaciones sociales a lo largo de la humanidad, desde las primeras sociedades primitivas hasta las sociedades actuales, ¿sí? Abarcando lo que es la prehistoria, la etapa paleolítica, neolítico y lo que es lo que llamamos revolución urbana. Bueno, Spiegel va a tomar a la historia como una historia social, ¿sí? Teniendo en cuenta la totalidad del ser humano, ya sea su forma económica, política, cultural, no de una manera aislada. Dice que él propone que se estudie la historia de una manera relacionada a las relaciones sociales, ¿sí? Lo toma al humano como al hombre, como sus relaciones sociales. Se critica la forma en que se estudia en que se estudia la historia, ¿sí? Cómo se fue estudiando la historia. Y critica la historia tradicional, en la que estudia solamente lo que son los hechos, los líderes, ya sea políticos, culturales, los hechos, las fechas, y propone estudiarla, pero desde una manera relacionada con las personas y las sociedades. Por ejemplo, pensando en uno de los ejemplos que comentamos en una de las clases, por ejemplo, San Martín o Manuel Belgrano. Ellos, si bien fueron importantes próceres, pero estuvieron con otras personas o tomaron ideas de otros lados, o cuando fueron las campañas, estuvieron con un ejército, es decir, que no estuvieron solos. Entonces también toma la crítica, hace una crítica a esas personas que están invisibles. Por ejemplo, estas personas que lucharon con ellos. O hoy en día lo podemos relacionar con las mujeres, con el papel de las mujeres en la historia. ¿Sí? Bueno, eso es lo que es Spiegel, ¿sí? Toma al humano, a la historia, como sus relaciones sociales que se fueron atravesando a lo largo del tiempo. Y fueron cambiando, no fueron siempre iguales, es decir, que sufrieron transformaciones profundas, tanto en sus formas de organizarse, de producirse y de ejercer el poder a lo largo de la historia. Bueno, luego vamos a tener agresores. Agresores nos va a comentar que en un principio hubieron sociedades que eran igualitarias, ¿sí? Se dedicaban a la caza, a la pesca, a la recolección, eran personas que estaban en bandas, ya sea de 30 a 90 personas, eran nómades, había una identidad colectiva fuerte y si bien había diferencias, pero esas diferencias
eran más biológicas, por ejemplo, de el sexo, de la edad, esas eran las diferencias que tenían. Va a tomar también el concepto de arco de la diferencia para decir que desde un extremo tenemos la igualdad, como comenzó con estas sociedades, hasta la explotación, dominación, que sería con la revolución urbana, con la etapa neolítica. Bueno, acá tenemos este cuadro. En este cuadro, bueno, empieza la distinción, que es lo que comenté recién. Estas son las etapas sería de la historia. La distinción, la desigualdad, la dominación y la explotación. Distinción serían las distinciones que hubieron, ya sean biológicas, por sexo, serían etarias y de sexo, ¿sí? De mujeres, varones y de edad. No había jerarquía, ¿no? Sino que no había, la mayoría era igualitaria, una sociedad igualitaria. Luego tenemos desigualdad, es decir, que la sociedad, cada mujer, hombre, niños, ancianos, tenían bien marcados las tareas que tenían. Por ejemplo, las mujeres criaban a los niños, se dedicaban al cuidado de los niños y los hombres eran los que cazaban, recolectaban. Igual también se supo que las mujeres también hacían herramientas, hacían tejidos, vestimentas. No había, si bien había una desigualdad, y había como una jerarquización en el sentido de los roles que estaban bien, una valoración de los roles entre mujeres, varones. No había dominación ni explotación. Luego tenemos dominación y explotación, que eso sí, dominación es cuando un grupo domina a otro grupo. Y explotación es cuando una minoría se apropia del trabajo producido por la mayoría. Bueno. Paso a la que sigue, que es la revolución neolítica. En la revolución neolítica, lo fundamental, lo más importante de la revolución neolítica fue la agricultura, ¿sí? Que pasó de esas sociedades que estaban, eh, si bien se unían por el parentesco, ahora por la sangre, ¿sí? Por lazos de sangre, ahora va a ser por la propiedad, ¿sí? Por territorial, va a ser. Empieza el sedentarismo, ya no van a ser más nómades estas sociedades, sino que se van a sentar en un lugar. Se van a especializar, empieza el sentido de propiedad, porque se van a especializar en la agricultura, en la ganadería, en criar ovejas, en hijo, en cultivar. Y va a aparecer también el tema del excedente, porque como se produce más, hay un excedente en lo que es la comida. Esto va a generar también división social del trabajo y una jerarquización. ¿Por qué? Porque si bien hay un excedente, van a haber personas que va a haber dos tipos de sociedad. Una sociedad que produce trabajo y otra sociedad no, mucho menos, más chica, que va a hacer que se va a apropiar de ese excedente. Y van a ser personas que son improductivas. Estos pueden ser líderes, depende de la época, van a ser líderes religiosos o líderes políticos. Y con respecto a la familia sindiásmica, es decir, que empieza el rol de la mujer, en esta etapa se castiga el rol de la mujer como eh, si es infiel. Si es infiel, no podía ser la castigada si estaba con otra persona. Bueno, muchísimas gracias. Ahora va a seguir Angie contando la parte de la revolución, un poco más sobre la revolución urbana, con campaña. Bueno, y como dijo mi compañera Celeste, yo voy a analizar el texto de Marcelo Campaño. El autor plantea hipótesis sobre el surgimiento del Estado. Las dos hipótesis que plantea el autor son
las vías de consenso y las vías de violencia. Ambas tienen dos caminos. Las vías de consenso, el autor nos menciona que hay dos caminos para llegar a la subordinación voluntaria. El primero es el surgimiento del Estado por utilidad, donde el Estado surge como beneficio para toda la comunidad. Y la segunda es que el Estado surge por una necesidad extrema, ¿sí? Es el consenso límite. Por necesidad extrema, que ya no posee tierra fértil, y después la segunda para pertenecer a otra comunidad y poder, digamos, utilizar los recursos de la otra comunidad, acepta la subordinación voluntaria, pero es por necesidad. La segunda vía que nos presenta el autor del surgimiento del Estado es las vías de violencia, que el Estado se impone a una comunidad. Y bueno, las vías que plantea el autor también son dos caminos. Primero es el conflicto interno, se produce dentro de la comunidad agrietamiento y polarización hasta que un grupo se impone a otro de manera permanente. Entonces, ahí surge lo que es el Estado. Y después, el segundo camino que plantea el autor es el conflicto externo, donde el Estado surge por sociedades no vinculadas, viene desde el exterior. Puede ser conflicto bélico, en el que una comunidad se impone a la otra, ¿no? Mediante una guerra, un conflicto, y la parte vencedora, la... Bueno, y seguidamente, una vez planteadas estas dos hipótesis, las vías de consenso y las vías de violencia, el autor la contrasta contra la revolución urbana, tomando de ejemplo la hipótesis del arqueólogo Gordon Childe, que analiza el origen de los estados en el Viejo Mundo y en el Nuevo Mundo. El autor hace hincapié que el estado no se dio de forma simultánea. El autor analiza el origen de los estados, de los primeros estados en el Viejo Mundo y en el Nuevo Mundo, y en el Río Amarillo en China. Y después que viene, después surgió el Estado de manera independiente en el Nuevo Mundo. Bueno, sí, seguidamente el autor hace mención a tres factores que contribuyeron a la sociedad estatal. No, no fueron los principales factores, pero sí contribuyeron a la sociedad estatal en lo que es el Viejo Mundo, como Egipto y la Mesopotamia. Primero, un rasgo compartido ecológicamente era el agua, que es esencial, que era esencial para la agricultura. Como segundo punto, nos dice que la tecnología que el Estado necesitaba y el Estado necesita para sobrevivir de la economía agroganadera. Y después, la tercera opción es la demográfica, la demografía, que el crecimiento de
La población es un resultado para la subordinación y la conquista estatal. El autor nos va a mencionar los factores externos e internos en el surgimiento del Estado. El autor nos dice que ningún Estado surge en la interioridad de una comunidad, por eso el exterior es clave en el surgimiento del Estado. El autor nos habla del exterior cercano y del exterior lejano. El autor hace mención que el exterior cercano funciona como escenario de intercambio y también de conflictos y de guerras con sociedades vecinas. Y después el exterior lejano es el contacto para adquirir suministros exóticos y también suministros muy demandados por las élites locales para demostrar su estatus social ante la comunidad. Seguidamente también el autor nos va a hablar sobre los factores internos en el surgimiento del Estado, cómo son las sociedades de jefaturas previas. Bueno, seguidamente el autor nos va a mencionar como factor interno que el Estado no se origina en una sociedad igualitaria, ¿sí? No es una sociedad que actúa con reciprocidad, sino que es una sociedad que tiene conocimiento de liderazgo y también es una sociedad que actúa por diferenciación. Liderazgo, ¿sí? Lo que se conoce como sociedades de jefaturas previas y en la cual ellos no actúan por reciprocidad. Si bien es un factor necesario para la construcción del Estado, pero no es suficiente. Bueno, seguidamente nos enfocamos en lo que el autor menciona como el límite del parentesco y los intersticios. Básicamente, el parentesco es el liderazgo basado en la reciprocidad dentro de una comunidad. Si un jefe o un líder de una comunidad se quiere imponer ante esta, las consecuencias que puede tener de la menos grave a la más grave son la ridiculización, la crítica pública, el abandono de la comunidad, o sea, que lo expulsen de la comunidad, y como un caso extremo es la ejecución del jefe. Después tenemos lo que se denomina el nacimiento de los intersticios, ¿sí? Que es el surgimiento del Estado fuera de la comunidad, en espacios o huecos vacíos que no incluyen parentesco. Para que se dé el surgimiento del Estado es necesario el exterior. Es necesario la distancia social. Seguidamente, el autor, una vez que el Estado ya está consolidado, nos abre el interrogante: ¿qué pasa con el parentesco? Y ahí surge lo que es la tensión de el campo versus la ciudad. El autor nos menciona que en el campo, donde viven la mayoría de los campesinos, en aldeas, sigue vigente el parentesco, la idea de reciprocidad entre parientes, la comunidad, para organizarse las tareas, la división de tareas y también por solidaridad, pero que
en el campo se debe pagar tributos, ya sea con alimentos como con trabajo. Y surge esta tensión del campus versus ciudad porque en la ciudad se manejan lo que sería la ciudad funciona como núcleos estatales, donde está la mayoría de las élites gobernantes, las sociedades de estatus altos. También se encuentra en la ciudad los líderes religiosos, el culto religioso. Y esta tensión de campos versus ciudad sería que la ciudad actúa como monopolio y el campo perdió autonomía y está siendo subordinada mediante pagos de tributos. Bueno, para finalizar la presentación, los autores, Claudio Spiegel nos mostró las transformaciones socioculturales que se vivieron a lo largo del tiempo y a través de las distintas sociedades. Gabriela Agresores, cómo se organizaron las distintas sociedades en función de los roles, cómo se dividían las tareas, los roles, cómo fue evolucionando de las sociedades nómadas a las actuales. Y después, por último, Marcelo Campaño nos mostró cómo se constituyó el Estado a lo largo de la historia hasta la actualidad que conocemos.